Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este segundo Congreso de Salud Mental y Psiquiatría, una iniciativa conjunta entre la Universidad de Antioquia, sus facultades de Medicina y Enfermería y el Hospital Mental de Antioquia. Ya tuvimos la excelente presentación de la doctora Daile Ramos en la primera conferencia central. Ahora nos vamos a dar cabida a la sala número 4, que la sala número 4 ha estado enfocada sobre el tema de la relación entre educación y el COVID. Este espacio que ha sido altamente impactado por la situación de pandemia y las consecuencias en salud mental que pudieran haber acarreado. Tuvimos muchos trabajos en el curso, por eso hicimos toda esta presentación de 4 salas. Vamos a iniciar entonces en esta mesa con el doctor Héctor Miguel Rosero. Es autor de varios libros sobre la materia, sobre psicología. Además es psicólogo en formación de la Universidad Cooperativa de Colombia y nos va a hablar en estos 20 minutos sobre las afectaciones psicológicas de la pandemia en el proceso de aprendizaje escolar. Bienvenido, doctor. Buenos días, doctor Ricardo Concegra. Bienvenidos a todos, a los internautas, al segundo Congreso de Salud Mental y Psiquiatría. Mi nombre es Héctor Miguel Rosero y en esta ocasión les vengo a presentar afectaciones psicológicas de la pandemia en el proceso del aprendizaje escolar. ¿Cuál es el objetivo principal de esta investigación? Era analizar los efectos colaterales de la pandemia en el aprendizaje de nuestros hijos y qué es lo que estaba sucediendo con ellos a nivel de la parte del cerebro. Entonces, digamos, esta pandemia sufrió una conmoción en su cerebro, en su zona neuronal, al enfrentarse a un nuevo sistema de interacción social, donde sus compañeros y profesores y personajes como la señora de la tienda ya no los ve, ya no interactúan. También, digamos, cómo los profesores y académicos debemos ser conscientes de los nuevos fenómenos que están sucediendo en el infante a nivel del cerebro y cómo este se está modificando día a día, sobre todo por los efectos de la pandemia y la orden del gobierno de turno de las medidas que se está implementando o que se vaya a implementar a futuro. Este simple fenómeno significativo para la mente, una nueva manera de interpretar la realidad desde la percepción del niño, cómo está viendo el concepto de la escuela, como un espacio ajeno a lo que era antes la casa, que es algo totalmente diferente en todo aspecto, como lo social, personal, cultural, y lo más significativo es el espacio psicológico que significa el aula de clases. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros hijos volvieron su habitación en una aula de clases. Esta aula de clases la comparten con todos sus familiares, con el gato, con el perro, con la mamá, con los hermanos. Esto entró a ensayar en su cerebro unas nuevas relaciones consigo mismo y con lo que interactúan socialmente, en este caso sus familiares. Otro proceso, otro fenómeno fue que al procesarlo y hacer cambios desde la perspectiva emocional y cognitiva en el aprendizaje, ahora estos cambios no suceden de la noche a la mañana, son cambios paulatinos que necesitan de tiempo porque significa algo importante que tiene que darse. En este punto se tiene que tener en cuenta la jerarquía. Una cosa es la jerarquía que reina en la casa, en el hogar, y otra cosa era la jerarquía en la escuela, en el colegio. Son diferentes espacios psicológicos, tanto en el hogar como en la escuela. En la escuela, la cabeza mayor es el rector, el cuerpo administrativo, los profesores. Ahora, en la pandemia, el niño se somete a esa jerarquía del padre y en este proceso de nivel educativo
muchos de los padres perdieron la paciencia, no estaban diseñados para estos eventos académicos, y aquí surge el primer problema del niño. Por eso muchos de los profesores están actuando de una manera ligera y mediática, porque no alcanzan a ver la diferencia. Un solo ejemplo es la cama o el dormitorio del niño, donde se coloca o está ubicado el computador. Es su zona de confort, distinto al pupitre de la escuela, donde no es su territorio. Esta simple diferencia, que es imperceptible, puede alterar el aprendizaje, su actividad social, su visión de sí mismo basado en el otro. Estos cambios imperceptibles modificaron la parte del alumno con su convivencia, con su estatus, con el verse todos los días con su compañero, y cómo modificaba su léxico a través de las nuevas experiencias. Hoy tiene que hacerlo desde su habitación. Entonces, estas modificaciones comienzan a recibirla el cerebro, y a través de esa nueva información, el cerebro del niño comienza a modificarse. Luego, al tener que procesarlo y para poder adaptarse, debió modificarse con muchas cosas. Entre ellas, es un tema interesante, es el espacio psicológico, que demarca qué es la casa, a diferencia de lo que significa la parte emocional de la escuela. Son dos espacios donde interviene el juego. Una cosa es jugar en la casa, donde eres dueño de ese territorio, tu nivel de confianza es muy alto, versus la escuela, donde hay una experimentación con los demás compañeros que entran a compartir un espacio, un territorio, pero el nivel de confianza tienen que irse ganando despacio. ¿Qué pasó? Ese espacio desaparece y entra el niño a reinar otra vez en esa casa. Entonces, digamos, se modificaron nuevos hábitos, como digamos, la comida, la gastronomía, tuvo que modificarse. Una cosa es la tienda y qué es lo que consumía, y otra cosa es la casa, donde está la nevera, donde encuentra muchas cosas, pero no, digamos, lo que hallaba en la tienda. También, digamos, cómo la escuela, el niño entra a compartir con sus demás compañeros, ya sea por territorio o por liderazgo ante los demás compañeros. Estando en casa, modifica su forma de asumir sus propias responsabilidades, de él como perteneciente a un sistema. ¿Esto qué significa? Cómo los padres entran a contribuir a hacer las tareas. Ya hay un facilismo, ya hay una zona cómoda donde él se va a sentir muy bien. El nivel de la culpa, el nivel de responsabilidades va a cambiar o está cambiando por esa jerarquía que reina en ese hogar versus la escuela. En la escuela, el niño era responsable de sus actuaciones y era vigilado por ese liderazgo, por ese cuerpo de profesores o cuerpo administrativo o el rector. ¿Cuáles fueron los objetivos de esta investigación basada en la experiencia con mis pacientes, con esa población infantil que estábamos atendiendo en la época de crisis, y cómo vimos que se afectaba tanto el padre de familia, la escuela y el mismo alumno? Entonces, la afectación del aprendizaje por parte de la pandemia fue uno de los grandes objetivos. Segundo, las nuevas adaptaciones neuronales del cerebro del niño como consecuencia del fenómeno de la pandemia. ¿Qué tipo de sinapsis nuevas se hicieron a partir de la comodidad, del confort, de la pérdida de jerarquía o el cambio de jerarquía en ese hogar versus la escuela? ¿Cómo afecta el aprendizaje por causa del cambio o de los espacios psicológicos, tanto del salón de clases
o la habitación que se volvió un salón de clases para el niño. ¿Cómo se modificó la competencia natural del niño? ¿Qué sucedía cuando interactuaba con sus compañeros al nuevo aprendizaje desde su casa? ¿Y cómo incide en su adaptación a la nueva sociedad? Entonces, hoy por hoy, el niño modificó muchas cosas y fabricó nuevos hábitos de acuerdo a las nuevas experiencias. ¿Cómo fue la metodología para esta investigación? Esta fue una metodología directa desde la experiencia de la empresa Supercerebros, que yo soy el director, en atención del paciente a la población infantil. Más o menos atendimos 150 niños y comenzamos a evidenciar la sintomatología que ellos traían al consultorio. También analizamos los padres de familia y cómo esto perjudicaba. Acuérdense de que en tiempos normales los padres de familia salían a trabajar, tanto el papá como la mamá, y el niño iba a la escuela. Hoy el niño tiene que enfrentarse a todos. Esto repercutió en sus nuevos hábitos. Entonces, esto nos permitió recogerlos en unos datos estadísticos descriptivos y proponer un tema álgido de cómo la pandemia estaba afectando en el aprendizaje escolar, de cómo el niño debe o tuvo que crear una nueva experiencia a partir de las experiencias anteriores. En primer lugar, los estudios se concentraron a nivel del fenómeno del cerebro y cómo éste se adaptó a las nuevas disipaciones que está creando mecanismos de defensa, patrones conductuales, nuevas creencias que terminan afectando el aprendizaje. El hecho de la gastronomía fue un patrón que tuvo que cambiarlo. Ya para que el cerebro prima en el instinto de sobrevivencia, es decir, la parte emocional estará siempre presente en la toma de decisiones en el infante y en el aprendizaje. En la habitación aparece un personaje importante que es la mamá y cómo este mundo emocional de la madre modificó también el aprendizaje. Ya en su zona de confort, en esa zona cómoda, es partícipe la mamá y entra a colaborar con esas tareas. Esto fue algo positivo, algo negativo. Esto el tiempo nos dará, la investigación nos arrojará los resultados que debemos conocerlos y debemos evidenciarlos. Se concluye que le resta importancia, ya que al utilizar la razón o la lógica, podemos definir que el humano es más emocional que racional y por ende el aprendizaje directo lo está haciendo a un lado por cuestiones de instinto. Muchos niños tenían que cuidar a la mamá porque estaba afectada y entonces el niño entró a hacer papeles de responsabilidad que no le competían, como el cuidado a la mamá, el cuidado al hermano pequeño, a la mascota. Entonces, esto también contribuyó a que el niño modificara nuevos hábitos a partir de estas experiencias que le tocó hacer. Los resultados. Hay una alteración a nivel neuronal, ya que se cambió los espacios territoriales psicológicos, como pasar de aprender en el aula de clases a la habitación del infante como su nuevo espacio para aprender. El sentido de competencia que ejerce la escuela sobre el infante, cuya interacción social es tan importante para el desarrollo del cerebro y la adaptación a la sociedad, se está viendo muy afectada, ya que está desapareciendo. Tanto términos como jerarquía, autoridad, territorio psicológico y competencia están modificando el cerebro hacia una nueva adaptación que se necesita ponerle importancia para hacerle un estudio minucioso, para tener herramientas evaluativas para hacer los respectivos cambios. En esta experiencia, en los años 70, México dio el primer paso para la educación a nivel online, ¿no? Acordémonos de los programas Plaza Sésamo. Esto, digamos, no es nuevo, pero
los niños, los padres de familia, vuelven a adaptarse, ¿no?, sobre esa nueva forma de aprendizaje. En conclusión, hay una alteración a nivel neuronal, ya que se cambió los espacios territoriales psicológicos, como pasar de aprender en el aula de clases a la habitación del infante como su nuevo espacio para aprender. Muchas gracias. Esto fue todo. Les agradezco. Espero que les haya gustado. Bueno, esperemos, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto estaremos prestos a responderlas. Bueno, muchas gracias, Héctor, por su exposición. Da como un abrebocas, precisamente pues como a este tema de poder como generarnos algunas expectativas, algunas inquietudes de qué quiere decir pues como este cambio en el ambiente estudiantil, ¿cierto? Pasar de lo que era el aula de clase a precisamente un ambiente aparentemente más cómodo que era el hogar, pero que supone también un montón de cambios. Propone usted entonces como toda esa posibilidad de que se generen algunos cambios en el funcionamiento neuronal, pues pienso que es algo muy teórico sobre la posibilidad de que estos cambios pudieran realmente haber conllevado alguna alteración en el funcionamiento como tal neurológico, no tanto desde la estructura, más bien de pronto desde la función, pero pienso que es como un abrebocas, ¿cierto? No veo acá en este momento preguntas que le hayan hecho en este momento. Sin embargo, pues estaremos durante todo el transcurso de la mañana, exactamente hasta las 10:15, hablando precisamente de espacios educativos y COVID. Entonces tendremos pues como este espacio para poder ir solucionando, ya sea las inquietudes que se hayan generado desde su charla, doctor Héctor, o desde las charlas de los compañeros. Y hablando de las charlas de los otros compañeros, pues tenemos precisamente a la charla del doctor Daniel Saraza de la Universidad Pontificia Bolivariana, que nos va a hablar precisamente de la salud mental como aspecto fundamental en las intervenciones en salud pública, la experiencia de la Facultad de Enfermería en la UPB en el municipio de Guarne. Entonces, adelante, Daniel, y bienvenido a este espacio académico que con mucho esfuerzo hemos construido, tanto la Universidad de Antioquia como el Hospital Mental de Antioquia. Bienvenido, Daniel. Vale, muchísimas gracias por la oportunidad. Creo que es digamos que un espacio que se presta para hablar de todos estos temas que nos gustan a quienes amamos la salud mental y queremos fortalecer todos los aspectos desde diferentes enfoques y disciplinas. Bueno, haciendo como una pequeña introducción, este es un trabajo que se ha venido desarrollando desde el año 2019, bueno, incluso desde mucho antes, sino que voy a enfocarme específicamente desde lo que hemos trabajado a partir del 2019 en temas de salud mental, porque ha sido como una priorización a nivel municipal para poder desarrollar en aspectos de salud pública. Entonces, lo primero que quisiera mencionar es una frase de Nola Pender. Ella es una enfermera que habla que hay que promover la vida saludable, es primordial antes que los cuidados, porque de este modo hay menos gente enferma, se gastan menos recursos, se le da independencia a la gente y se mejora el futuro. Entonces, a partir de ciertos elementos de la salud pública, nosotros como Facultad de Enfermería de la Universidad Pontificia Bolivariana hemos centrado nuestro esfuerzo a poder desarrollar las actividades tanto de promoción de la salud mental como de prevención de problemas y trastornos mentales desde diferentes enfoques
En este caso vamos a revisar algunos desde la prevención primaria y desde la parte de la promoción de la salud. Entonces, algo que sí queremos como dar a entender es que nos basamos muchísimo en lo que tiene que ver con los determinantes de salud, de todo lo que menciona la Organización Mundial de la Salud, de que para poder promocionar la salud mental y prevenir los trastornos y los problemas en salud mental, es necesario disminuir ciertas situaciones que se han convertido en una situación desigual en las comunidades. Lo primero es concentrarse en todo lo que tiene que ver con los determinantes sociales y económicos de la salud mental, todos aquellos aspectos que influyen en que las personas tengan o no una adecuada salud mental. También es necesario establecer vínculos e involucrar a distintos actores en todo lo que tiene que ver con la promoción de la salud para poder desarrollar actividades en las diversas poblaciones en las cuales nosotros vayamos a hacer alguna actividad, bien sea desde el área urbana o desde el área rural. Y también es importantísimo, eso es fundamental, involucrar diferentes sectores y diferentes entornos que puedan estar involucrados en todo lo que tiene que ver con salud mental. No solamente el área de por ejemplo, la Secretaría de Salud tendría que ver con temas de salud mental, sino que estamos hablando de la Secretaría de Educación, todo lo que tiene que ver con educación, todo lo que tiene que ver con la seguridad del municipio, lo que tiene que ver con el desarrollo comunitario, las comisarías de familia, etcétera. Diversos sectores que pueden estar relacionados con estos temas de salud mental. Entonces, el objetivo de esta experiencia es describir lo realizado por la Facultad de Enfermería en el municipio de Guarne, donde abordamos temáticas relacionadas con salud mental en el ámbito de la salud pública o en el campo de la salud pública. Aspectos a tener en cuenta, que ha sido como una consigna dentro de todo el trabajo desarrollado. Lo primero, que la etiología, es decir, la causa de los trastornos mentales es multicausal. Hay que abordarlos desde diferentes perspectivas. Se requiere una muy buena valoración y una caracterización de la población para poder hacer esas intervenciones, que una sola disciplina no es suficiente para abordar las problemáticas en salud pública, que es necesario que podamos tener una mirada multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, y ver, por ejemplo, diversas organizaciones, diversas comunidades que pueden ayudarnos desde su visión a colaborar en temas de salud mental dentro de la salud pública es fundamental. Esto lo hace mucho más integral. Bueno, también es necesario entender que cuando realizamos todo lo que tiene que ver con prevención, debemos tener en cuenta los aspectos culturales y, bueno, también los recursos disponibles, no solamente desde el aspecto económico, sino también desde el aspecto humano. Revisar también, por ejemplo, que hay dentro de las comunidades personas que son mucho más allegados a estas comunidades, líderes sociales, y que estas personas pueden involucrarse dentro del trabajo que nosotros vayamos a realizar. Que la prevención efectiva puede reducir el riesgo de desarrollar trastornos mentales y sus complicaciones. Bueno, y no solamente los trastornos mentales, sino estamos hablando de problemas en salud mental. Intervenciones realizadas en el hogar, educación preescolar, primaria y bachillerato son fundamentales para poder tener una perspectiva a futuro y de lo que se quiere buscar de mejoramiento de la salud mental en el municipio, y que
es necesario, a partir de esa valoración que se empezó a realizar de los análisis de salud, poder revisar qué problemáticas se están dando y obviamente que es necesario poder hablar con diferentes entidades para poder ubicar cuáles son esas problemáticas más relevantes que se puedan trabajar dentro de un municipio. Bueno, entonces les cuento, el municipio de Guarne es un municipio que se encuentra al oriente de Medellín, en Antioquia. Se le reconoce como la Puerta de Oriente. Es un municipio bastante, bueno, tiene dentro de su composición geográfica, el 70% de la población se encuentra en el área rural y solamente un 30% está en el área urbana. Esto queda a entender, pues, de que el trabajo va a ser mucho más, se debe profundizar mucho más en el área rural. Bueno, como ya les dije, se ubica en el municipio, en el oriente del departamento. Limita con Río Negro, por ejemplo. El gentilicio son los guarneños. Tiene una población de 50.401 habitantes. Bueno, hasta hace poco debe haber crecido más. Dentro de los cuales el 50%, 50.8% son mujeres, hombres, perdón, y el 49% mujeres. Y actualmente el alcalde es Marcelo Betancourt. Ya hemos trabajado, hemos desarrollado actividades desde hace aproximadamente unos 6, 7 años, 8 años en el municipio. Sin embargo, bueno, queríamos traer como un ejemplo de lo que hemos desarrollado en el curso. Es un curso es un curso práctico, se reconoce como, se le llama Gestión de la Salud Pública y es de la Facultad de Enfermería. Los estudiantes son del 9º semestre, es decir, ya están a punto de egresar. En la Universidad Pontificia Bolivariana son 10 semestres. Los grupos están conformados de 2 a 4 estudiantes. Hemos tenido, dentro de todas estas experiencias que les voy a contar, aproximadamente 21 estudiantes. Bueno, 21 estudiantes, aproximadamente no, 21 estudiantes. Los estudiantes deben pasar por diversas dependencias de la Secretaría de Salud, tanto sanidad como aseguramiento, plan de alimentación escolar, familias en acción, conocer todo lo que se conocen dentro de las dependencias para poder tener una visión general de lo que es la gestión de la salud pública. Más o menos se desarrolla la práctica en 2 meses y medio y deben dejar o de realizar un proyecto de intervención en el municipio que pueda ser como producto para lo que es la Secretaría de Salud. Entonces voy a comentarles lo que hemos desarrollado dentro de las actividades. Lo primero es que los estudiantes participan dentro de todas las jornadas de análisis de salud, en este caso dentro de los comités de vigilancia epidemiológica, por ejemplo, tanto en el municipal como el departamental. Esto les da una visión general de lo que está sucediendo en el municipio y de las problemáticas en las cuales están desarrollando o se pueden desarrollar diversas actividades en temas de salud pública. En este caso, pues, se han revisado algunos asuntos, tanto de violencias, tanto de, por ejemplo, aspectos muy sensibles como es la conducta suicida. Entonces, bueno, yo quería comentarles esto de primera mano. Bueno, este es un ejemplo de lo que han realizado los estudiantes. Es una cartilla de prevención para lo que son las violencias hacia los niños. En esta cartilla, los estudiantes
lo que hacen, pues la intencionalidad es que los estudiantes, los niños, puedan reconocer cuáles son los diversos tipos de violencia y para así poder manifestar cuáles de ellos se han presentado en sus hogares. Tiene como personaje principal un elefante, es el que está con capa, que es el Epeto, es el elefante del respeto. Y pues lo que busca la cartilla básicamente es poder mostrarle a los estudiantes de una u otra forma, de forma dinámica, lúdica, de que los diversos tipos de violencia, a pesar de que están normalizados en muchos territorios y sobre todo pues ahora hablando del territorio de Guarne, no son, no deberían ser normalizados y que deben manifestarlo, deben manifestar que de que se está presentando en sus hogares. Bueno, esto es, como ustedes ven, antes de la pandemia, desde el 2019. Luego, con estas cartillas, se realizó un trabajo en las veredas con escuelas donde las estudiantes iban a las escuelas y desarrollaban lo mismo, actividades de sensibilización tanto con docentes y estudiantes. Importante también que se ha involucrado, a veces es complejo involucrar a los padres de familia por aquellas cuestiones de la accesibilidad. Bueno, ya dentro de la situación de la pandemia, pues se han trabajado temas específicamente de la prevención de la ansiedad, prevención de las violencias. En este caso, se desarrolló, las estudiantes desarrollaron un video que pueden encontrar ustedes en la página de YouTube de la alcaldía, de la Oficina de Comunicaciones, sobre lo que es la violencia hacia la mujer y de la forma como las señales de alarma en las cuales las mujeres pueden identificar y pueden hacer búsqueda. Aquí la idea es buscar, darles una orientación frente a dónde buscar ayuda en caso de que ellas estén presentando algún tipo de violencia. Siguiendo también con el caso de la violencia intrafamiliar, se han realizado, por ejemplo, infogramas. Yo creo que esa es una de las ventajas que se ha tenido dentro de la virtualidad, y es poder que los estudiantes desarrollen diversas estrategias, en este caso con las infografías. Estas infografías se les enviaron por vía WhatsApp a los líderes comunitarios porque es muy difícil el acercamiento con ellos, los horarios no concuerdan con las prácticas. Entonces, lo que se hizo con la Oficina de Trabajo Social de la Secretaría de Salud es precisamente poder replicar esta información con los diversos líderes comunitarios para que ellos puedan acercarse también a las familias que están en las veredas. Otro ejercicio que se realiza dentro de la práctica es la difusión de la información a través de los programas radiales. En este caso, en el municipio se encuentra Guarne Stereo, donde las estudiantes hacen difusión de las diferentes informaciones que necesitamos pues, replicar en la Secretaría de Salud, y pues en este caso han hecho alusión a sus proyectos. Todos los grupos hacen replicación de información en el programa radial, y pues esto es muy importante para llegar a esos sitios que son también alejados. Las limitantes dentro de todo este proceso: el tiempo es muy corto para la ejecución y la evaluación. Han existido algunas dificultades en la puesta en marcha.
derivados de diferentes situaciones donde hay actores que están involucrados y de una u otra forma todos manejan unos tiempos diferentes y eso ha hecho que se retrasen ciertos procesos. Bueno, obviamente la pandemia también influyó en la realización de estas actividades que se tenían pensadas de forma presencial, pero lo que les estaba comentando, sí es muy importante que podamos entender de que este cambio dentro de la pandemia ayudó a que los estudiantes cambiaran sus formas de estrategias para poder llegar a esas comunidades y en este caso pues se ha podido establecer comunicación a través virtual o en algunos casos se ha podido desarrollar videos, por ejemplo, para poder llegar a las páginas, por ejemplo, de las redes sociales, ¿cierto? Que es otra forma de transmitir la información. La obtención de datos en algunos casos también es complejo porque las diferentes entidades manejan informaciones diferentes. También es importante entender que la falta de continuidad de las prácticas, ustedes saben que por las diversas dinámicas académicas y universitarias, pues se cortan las prácticas y eso hace que no haya un seguimiento en los procesos. Y que pues en muchas ocasiones sí es una limitante que los estudiantes, pues estamos hablando de estudiantes del área de la salud, pues no reconocen a profundidad lo que son las herramientas gráficas o los procesos de impresión de material audiovisual y que eso hace que se retrasen un poco los procesos también porque se requiere también del apoyo por parte de la Oficina de Comunicaciones. Y pues lo que les digo, manejan unos tiempos también diferentes. Se refuerza también la importancia, como una conclusión, se refuerza la importancia de la aplicación de intervenciones en temas de salud mental en la salud pública, la articulación de diversas dependencias e instituciones y organizaciones, eso facilita la realización de los proyectos. Cuando no es así, pues es muy complicado. Los estudiantes han desarrollado habilidades tanto de gestión y han profundizado en temas de salud mental que son sensibles para las comunidades y estos productos han podido ser utilizados nuevamente en el municipio, no solamente por la Secretaría, sino por diferentes dependencias. Por ejemplo, está el Colegio Santo Tomás de Aquino, que es un colegio público del municipio y donde se han desarrollado actividades, por ejemplo, de prevención de la violencia y de prevención de la conducta suicida. Y no es más, muchísimas gracias, queda mi contacto, no sé si haya alguna pregunta, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la presentación, por ambientarnos pues como en esas estrategias que ustedes han implementado para poder impactar o poder por lo menos sensibilizar sobre el tema de salud mental y estas estrategias para aplicarse en salud pública, pues como en las áreas pues como tan específicas, esta vez pues como en el municipio de Guarne. Es súper importante todas estas estrategias que incluso desde la formación en estas ramas del conocimiento en salud son así de importantes. Por ejemplo, nosotros en el programa de posgrado de psiquiatría de la Universidad Pontificia Bolivariana también tenemos unas estrategias similares que involucran, por ejemplo, el uso del programa de radio, que lo que busca es precisamente como aterrizar ese lenguaje a veces tan técnico que usamos los psiquiatras, que usamos los psicólogos, y que en tanto tecnicismo se pierde la esencia de qué es salud mental y cómo logramos prevenir la enfermedad mental. Entonces, muy bueno, Daniel, que estés haciendo todas estas estrategias. Muchas gracias. Estoy revisando aquí en nuestro sistema a ver si tenemos de pronto alguna de las preguntas de parte del público. Veo que no hay en este momento alguna pregunta. Igual, como le dije a nuestro primer expositor, a Héctor, que está pendiente entonces, pues como que durante el desarrollo de esta mesa número 4,
está abierta la posibilidad de que nuestros asistentes puedan hacer preguntas y nosotros aprovecharemos pues como esta mesa para poder hacerlas a el autor de cada uno de los trabajos. Muchas gracias, Daniel. Vamos a continuar adelante con nuestro cronograma. A continuación vamos entonces a recibir a John Alexander Rojas Caballero. Él es enfermero, es especialista en cuidado del adulto y del niño en estado crítico de salud y es candidato a magíster en enfermería y nos va a traer el tema implicaciones de los procesos de información y comunicación respecto a la COVID-19 en la salud mental de los estudiantes de enfermería de una institución de educación superior en Norte de Santander, en Cúcuta. Bienvenido, John, y adelante. Buenos días a todos, buenos días, Ricardo, muchas gracias por haber estado atentos y receptivos a todo este proceso que nosotros realizamos de forma institucionalmente y que pues nos permiten, nos abren esa puerta para poder ir socializando, ir compartiendo los resultados de estas experiencias investigativas que desarrollamos y de cómo determinadas situaciones que se van presentando pueden ir afectando la salud mental y la parte y el componente psicológico y psiquiátrico de cada una de las personas, porque somos seres susceptibles y vulnerables a cualquier agente que se llega a presentar y que puede invadir y irrumpir en nuestro equilibrio, ¿cierto? En cualquier ámbito, en el ámbito físico, en el ámbito emocional, sentimental, psicológico. Indiscutiblemente, la pandemia por el COVID-19 ha sido una emergencia en salud pública que ha tenido un impacto y un desafío para la salud mental de cada uno de nosotros. Situaciones estresantes, sentimientos y emociones, miedo, preocupación, estrés, han sido factores que determinan el comportamiento y influyen en la adaptación a estas determinadas situaciones. Y que pues esto ha tenido un auge significativo porque ha generado un impacto, ha generado implicaciones en la salud mental de la población en general. Nos llama mucho la atención la salud mental de nuestros estudiantes porque pues ya ellos estaban bajo un estrés, que era el estrés académico, y ahora llega un nuevo agente a irrumpir ese equilibrio que ya habían podido alcanzar. ¿Me puede regalar la siguiente? La siguiente, esta. Entonces, en ese marco, pues en la Universidad de Santander, en compañía con docentes y colaboradores, los autores de este caso, en mi persona, John Alexander Rojas, y mis compañeras Marvel Quintero, Ledis Peñaranda y Luisa Fernanda González, quienes estuvimos trabajando y pudimos establecer cómo estos procesos de información y de comunicación respecto a la pandemia COVID-19 genera un impacto y afecta a la salud mental de nuestros estudiantes. En este orden de idea vamos a estar nosotros desarrollando pues un recorrido por la construcción como tal de este proceso investigativo en el cual establecemos básicamente un problema y en base a ese problema podemos establecer unos objetivos y unas rutas para poder obtener unos resultados. Hasta el momento estamos en unos resultados parciales, estamos en la fase de correlacionar los resultados que hemos recolectado de forma independiente en las variables para poder establecer esa relación que vamos a encontrar y de cómo se relacionan esos procesos de información directamente con la salud mental de nuestros estudiantes. Entonces, como yo les venía diciendo, hemos venido desarrollando, gracias al virus SARS-CoV-2 y a la pandemia pues, por COVID-19, un giro trascendental en la vida de todas las personas a nivel mundial. El principal efecto ha estado encaminado inicialmente
por el hecho de poder estar aislados. Los seres humanos por naturaleza somos seres sociables. El hecho de poder estar aislados y tratar de desarrollar nuestra vida normal, cotidiana, genera un estrés adicional, genera una situación de crisis para la cual no estábamos preparados y que debemos realizar un proceso de adaptación, afrontar esa situación y posteriormente poder hacer un proceso de adaptación. Pero en esa fase entre adaptación y afrontamiento vamos a encontrar que se van a desarrollar algunas implicaciones que pueden favorecer o que pueden retardar. Algunos factores van a generar un retraso o una facilidad para poder desarrollar estos procesos de afrontamiento. Entonces, sentimientos, pensamientos negativos van a estar enraizados en todo ese proceso. Algunos estudios que se han venido desarrollando desde el 2020 parten y estudian el comportamiento de la salud mental a raíz del COVID-19. Entonces, ¿qué se han encontrado? Se han encontrado que la pandemia por COVID-19 ha afectado a más del 60% de las personas a nivel mundial y que ha causado perturbaciones en los servicios de salud que atienden emergencias o urgencias de tipo mental, que incluye a niños, a adolescentes y a personas mayores. En últimos informes de la Organización Mundial de la Salud, entre junio y agosto de 2020, el 72% de las personas que consultaban a instituciones que atienden servicios de salud mental eran personas mayores y un 70% estaba incluyendo niños y adolescentes, que básicamente es la población, sobre todo la población adolescente, que es la que está desarrollando su contenido de formación profesional. Entonces, como podemos evidenciar, existe un alto índice de esta población que por motivo de la COVID-19 pudo desarrollar afectaciones a nivel de salud mental. El 67% de esa población en algún momento requería de servicios de orientación psicológica y de psicoterapia. Y en el 65% de los servicios se llegó a reducir los riesgos para poder facilitar el proceso de adaptación. Sin embargo, un 45% de esta población, de este 70%, requería de tratamientos o requirió de tratamientos para poder facilitar esa transición, ¿cierto? Entonces, estuvieron con medicamentos para el mantenimiento con agonistas de, por ejemplo, de opiáceos. En base a eso, entonces, a nivel nacional, nosotros establecemos que autores determinan que el fuerte impacto que se desarrolló por el COVID-19 en la salud mental de nuestra población ha sido significativa. El hecho y el temor de muerte inminente por la adquisición de un virus genera un impacto negativo, genera estrés, genera miedo, ¿sí? Y eso sobrepone la dimensión psicológica sobre la dimensión física. Y eso genera un desequilibrio importante en nuestra salud. Ante esta situación, vemos algunas circunstancias que están enmarcadas en este proceso del COVID-19. Regálame la siguiente, Ricardo, por favor. En esa situación nosotros encontramos que los procesos de información que se estaban difundiendo, las fuentes de información y los mecanismos de difusión jugaban un papel importante en poder establecer esos sentimientos o esas implicaciones negativas a nivel de salud mental. Entonces, aproximadamente se encontró que un alto porcentaje de información era completamente falsa. Entonces, reportes de la revista Ciencia estipuló que aproximadamente el 70% de información que estaba circulando en aproximadamente 40 países era falsa. Es decir, se estaba difundiendo información falsa con respecto al
virus SARS-CoV-2 y a la pandemia COVID-19. Y eso generaba mayor incertidumbre, generaba mayor miedo, mayor estrés y generaba efectos psicológicos negativos en las personas, que de por sí ya estaban atrapadas en un momento de crisis, ¿sí? Y que afectaba directamente su salud mental, generando entonces confusión, ira y estrés postraumático que se estaba desarrollando en estas poblaciones. Ante esa notificación y esa evidente desinformación que se estaba presentando por redes sociales, por fuentes de información televisivas, radiales o periódicos, porque en realidad no existía, pues tampoco existía una ciencia definido, no estaba completamente definido el comportamiento epidemiológico del virus, y eso generaba también mucha mayor incertidumbre. Y con la circulación de información errónea, entonces eso conllevaba a que se agudizaran, se incrementaran estas situaciones de ansiedad y de estrés. En ese orden de ideas, entonces se plantea una pregunta de investigación, puedes darle la siguiente, Juan, en la cual nosotros, Ricardo, en la cual nosotros basados en esta desinformación que se estaba generando, podemos evidenciar que existen implicaciones que requieren de una atención psicológica, que ya algunas instituciones estaban trabajando en eso, pero que, por ejemplo, nuestra población adolescente no estaba teniendo de pronto el acompañamiento adecuado o no tuvo el acompañamiento adecuado durante esta etapa de la pandemia. Entonces, por eso se quiso revisar qué implicaciones había tenido en la información y la difusión de la comunicación durante el momento en que inició la pandemia y actualmente, ¿cierto? Cómo se estaban manejando esos sentimientos y cómo se estaban manejando esas relaciones, ¿verdad? Para poder evidenciar. Regálame la siguiente, por favor, Ricardo. En ese orden de ideas, entonces nosotros nos hicimos la pregunta de investigación, ¿cuáles son las implicaciones causadas por la difusión de información referente al COVID-19 en la salud mental de estudiantes de enfermería de la Universidad de Santander del campus de Cúcuta? Este estudio en realidad genera relevancia desde el punto de vista de que se buscar establecer alternativas que permitan establecer un equilibrio emocional entre un antes y un después y poder plantear intervenciones de forma efectiva que a futuro puedan ser tenidas en cuenta para poder fortalecer la salud mental de esta población. Regálame la que continúa. En ese orden de ideas, planteamos entonces nosotros unos objetivos que básicamente van encaminados a determinar las implicaciones de la salud mental por causa de la difusión de la información referente a la pandemia COVID-19 en la salud mental de los estudiantes. Para eso quisimos caracterizar sociodemográficamente a los estudiantes, identificar las fuentes de información, establecer la percepción de los estudiantes frente a esa información recibida y poder, en base a eso, establecer la relación entre estos factores, estas fuentes de información y los sentimientos que se estaban generando en los estudiantes. Regálame la siguiente. En base a eso, pues encontramos antecedentes dentro de un marco, ¿cierto? Que principalmente lo que nosotros estábamos buscando era poder identificar estas afectaciones y, así como lo dije posteriormente, poder establecer intervenciones y acciones o estrategias que nos permitan a nosotros fortalecer la salud mental de la población en general, pero que principalmente esté fundamentada en el fortalecimiento de la salud mental de los adolescentes y de los estudiantes. ¿Para qué? Para poder generar un bienestar individual y un funcionamiento óptimo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Regálame la siguiente, por favor. En base a eso, entonces, nosotros establecimos un marco con unos antecedentes, un marco teórico, un marco contextual y un marco conceptual. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Poder establecer que en base a los antecedentes pudimos investigar que habían otros autores que estaban preocupados por la misma situación que se estaba desarrollando.
que ya habían estado desarrollando investigaciones y que en esas investigaciones ellos habían encontrado que habían implicaciones a nivel de salud mental, porque estaban presentando su población, estaba presentando ansiedad, estaba presentando estrés, estaba presentando una disminución en la adaptación y un afrontamiento inadecuado a esta situación que se estaba presentando, ¿sí? Eso nos permitió y lo logramos establecer a través de los antecedentes internacionales, nacionales y locales que se lograron establecer. Regálanos la siguiente, Ricardo, por favor. Regálame la siguiente. Listo. En base a eso, nosotros establecimos un marco teórico que nos fundamenta a nosotros el proceso de las variables y que nos permite establecer las características principales de nuestro estudio para poder identificar y para poder establecer. Y poder establecer a través de los medios educativos el quehacer diario de los estudiantes y cómo estos procesos de información y de comunicación respecto a la COVID-19 y esa divulgación descontrolada de información podría estar generando afectaciones en la salud mental de nuestros estudiantes. Regálanos la siguiente. En base a eso, entonces, estuvimos trabajando en base a estos aspectos que eran las redes sociales, el desarrollo como tal del virus SARS-CoV-2, trastornos mentales que se pueden estar desarrollando, depresión, pánico, ansiedad, estrés postraumático, los medios de comunicación que jugaron un papel fundamental, sobre todo en la etapa inicial de la pandemia. ¿Sí? Entonces, estos medios de comunicación estuvieron directamente relacionados, por eso están incluidos dentro de nuestro marco que hace falta y que fortalece nuestras variables. Para eso establecimos posteriormente entonces un marco metodológico, regálanos por favor, y un marco legal que está basado principalmente en los lineamientos de investigación que se establecen en enfermería. Para eso tenemos ACOFINE, tenemos la ley 261, tenemos la ley 911 y la reglamentación nacional que estableció el marco del comportamiento, del aislamiento y de la emergencia sanitaria en el contexto nacional. La ley estatutaria 1751, la ley 1341, ¿cierto? Que nos permitieron a nosotros establecer el aporte de la parte y de las competencias de las tecnologías de la comunicación dentro de todo este marco que implica la comunicación y la difusión de la información. Regálanos la siguiente. Establecimos entonces un marco metodológico en el cual establecimos un diseño, un nivel de estudio para regalarnos la siguiente para poder ir conversando sobre esto. En el diseño de la investigación estuvimos en la parte del tipo de investigación, desarrollamos un estudio cuantitativo para poder basarnos en un estudio de campo y aquí nos apoyamos en los encuentros sincrónicos para poder desarrollar este tipo de investigación. Fue un estudio descriptivo transversal. Nuestra población estuvo conformada totalmente por los estudiantes matriculados hasta ese momento, para este periodo del 2021, en el primer trimestre, en el primer semestre, en la Universidad de Santander, y de ahí utilizamos una muestra para poder establecer la cantidad que íbamos a poder desarrollar. Creo que estaba en la anterior, Ricardo, por favor, para poder trabajar con esos datos. Listo, estuvimos trabajando con 398 estudiantes del programa de enfermería, que fue nuestra población, y nuestra muestra estuvo establecida por 196 estudiantes que estuvimos participando, que tuvimos en cuenta criterios de inclusión y criterios de exclusión para poder desarrollar esta investigación. En base a eso, entonces, nosotros posteriormente diseñamos para la recolección de los datos, desarrollamos un instrumento y que ese instrumento estuvo a cargo de una validación de expertos para la validez del instrumento y expertos intra y extra institucionales, y la confiabilidad que estuvo a cargo de la aplicación de una prueba piloto para poder determinar la precisión y la exactitud de este instrumento. Se aplicó posteriormente se calculó alfa de Cambridge
y el resultado fue un coeficiente de 0.97, lo que nos hace que el instrumento, nos demuestra que el instrumento es totalmente confiable. Para el procesamiento y análisis de los datos se utilizaron la estadística descriptiva con apoyo de Microsoft Excel y la tabulación y la graficación para poder posteriormente realizar el análisis de los resultados. En las consideraciones éticas mantuvimos los principios bioéticos fundamentales de autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia para poder desarrollar de forma ecuánime el proceso investigativo como tal. Regálame la siguiente. En los resultados que encontramos nosotros, en el resultado, en la primera parte de los resultados que queríamos establecer las variables sociodemográficas, encontramos que el 87% de nuestra población es femenina, que el 55% está en un rango de edad entre 18 a 21, que era lo que veníamos hablando anteriormente, que el 70% de la población afectada que por procesos de salud mental eran los adolescentes. Nuestro principal aporte estuvo por los estudiantes de octavo semestre, ¿cierto? Y el principal en las características sociodemográficas, en la estratificación, el 68.1% estaba estratificado entre el estrato 1 y el estrato 3. El 90% soltero y el 75% está radicado en las residencias urbanas. En la convivencia, que es un factor importante, el 97% estaba conviviendo acompañados de familias, a pesar de ser solteros. Y el tipo de convivencia en el 46% de la población era familiar, el tipo de vivienda. Cuando les preguntamos esto, les preguntamos el acceso a Internet, el 98% sí tenía acceso a Internet. Entonces logramos establecer unas variables que en base a eso nos van a permitir en la siguiente fase poder establecer esa relación entre la adquisición de la información y el procesamiento como tal de la información a través de los medios de comunicación. Regálanos la siguiente, por favor. Otra cosa que nos llamó la atención fue acerca del acceso a los medios de comunicación y le preguntamos principalmente cuál era el medio de comunicación por el cual accedían a la información. Y encontramos que el 78% accede utilizando redes sociales, televisión, radio y periódico. Solamente un 21% accedía a información única y exclusivamente a través de las redes sociales. Regálanos la siguiente. En los medios de comunicación más utilizados, el 86% está asegurando que el medio de comunicación más utilizado son las redes sociales, la información que les llegaba por WhatsApp, la información que les llegaba por Twitter, por Facebook, por Instagram. Posteriormente preguntamos también si esa información era corroborada, porque ya nos dimos cuenta en el problema que había una desinformación y que estaba circulando mucha información falsa respecto al comportamiento epidemiológico del virus por SARS-CoV-2. En cuanto a la información recibida por SARS, es información recibida en el 60%, a pesar de que el 86% utilizaba redes sociales, solamente el 60% de la información era recibida por redes sociales y el resto era recibida o por televisión o por internet. Entonces, como vemos aquí, el hecho de las redes sociales jugó un papel muy importante en el momento de la difusión de la información, adicional a los medios de comunicación habituales. La siguiente, Ricardo, gracias. Cuando le preguntamos, que era lo que les comentaba ahorita, les preguntábamos acerca de la verificación de la información recibida. Si verificaban la información recibida, el 80% manifestó que sí verificaba la información recibida. Sin embargo, nos manifestaban también que la verificación recibida era por una fuente que el 44% no consideraba confiable, que no era veraz para ellos. Solo el 50% consideraba del total, solo el 56% consideraba que esa información era veraz, que el 44% no consideraba la información veraz, y por eso se generaban a continuación algunas implicaciones, algunas emociones, sentimientos relacionados con su desarrollo de salud mental. Regálanos la siguiente.
En estos momentos nosotros les preguntamos a ellos sobre las emociones generadas actualmente y ellos, el 40% aún presenta preocupación y seguido de estos, el 18% ya no maneja ningún sentimiento de estrés. Sin embargo, la preocupación y el estrés y la ansiedad son factores, emociones que se están presentando en el estudiante que generan, pueden estar relacionados directamente con la difusión de la información, que es el paso que vamos a hacer ahora, establecer esa relación entre estas emociones y la difusión de la información. Actualmente le preguntamos la influencia de estas emociones en la cotidianidad y ellos manifiestan, y nos podemos dar cuenta, que el 50% manifiesta que sí tiene una influencia negativa en su cotidianidad y que un 50% manifiesta que no. Entonces, aquí hay una igualdad y esto está directamente relacionado con estas emociones y puede estar relacionado, que es lo que vamos a estar estableciendo ahora, con nuestras emociones. ¿Listo? Regálanos la siguiente, por favor. En conclusión, parcialmente podemos decir que en las fuentes de comunicación, la accesibilidad, los estudiantes tienen accesibilidad a todos los medios y que eso es un abanico que les permite a ellos tener mayor accesibilidad a la información, porque su principal medio de comunicación está basado en redes sociales. ¿Sí? Y eso establece que les va a llegar mucha información y que también les va a llegar desinformación con respecto a eso. Que de las principales afectaciones de salud mental hasta el momento se encontró que la preocupación, el estrés y la ansiedad son los principales implicaciones psicológicos en la población estudiada que han tenido mayor afectación y que en este punto vamos a establecer la correlación entre estos datos de las fuentes y la difusión de la información con estos sentimientos y emociones que se están generando en la salud mental de nuestra población. ¿Listo? Está apagado el micrófono, Ricardo. Muchas gracias al maestrante John. Ha sido pues como muy importante que nos mostraras esa experiencia que todos pues tratamos pues como de manejar ya como decir como muy lógico, bueno, los adolescentes lo que más usan son las redes sociales, sí, pero venga, midámoslo, miremos si estas teorías que nosotros creemos que realmente tienen más acceso, sí se aplican en este ambiente específico que serían como los estudiantes de enfermería. Desde el principio de esta pandemia se habló de la importancia de limitar también la cantidad de información recibida, ¿cierto? Algunos pacientes que tienen como una predisposición a desarrollar estrés agudo, a desarrollar trastornos del espectro de ansiedad, cuando aumentaban la cantidad de información recibida acerca de COVID y de las posibles consecuencias de la pandemia, empezaban a aparecer aún más estos síntomas de ansiedad. Nosotros como psiquiatras, precisamente en la consulta externa, vimos ese aumento en la cantidad de consultas, precisamente de pacientes, número 1 de ansiedad y segundo de depresión, pero sí ansiedad punteando mucho más alto que otras enfermedades. Otras enfermedades estuvieron aún más estables, como por ejemplo esquizofrenia y enfermedad bipolar, ¿cierto? Que mantuvieron más o menos como la misma incidencia, ¿cierto? Bueno, estoy revisando acá en el sistema de preguntas y no veo en este momento alguna pregunta pues que nos hayan realizado algunos de los asistentes, pero agradecemos a todos los expositores de esta mesa por mostrarnos en ambientes muy diferentes qué estaba sucediendo con los espacios educativos y su relación con la pandemia en el COVID-19.
en la primera exposición haciendo un abrebocas de cómo podría la neurobiología incluso poder alterarse a través como del cambio en los ambientes, el ambiente escolar, ¿cierto? Específicamente, sí, posiblemente habían algunas alteraciones en la funcionalidad sobre el hecho de estar recibiendo clase en casa versus estar recibiéndola en el salón. La segunda charla también hablándonos de un espacio específico y de las estrategias de salud comunitaria y de cómo llegar con estos conceptos de salud mental a una población muy específica de acá de Antioquia. Y la tercera, pues que ya hemos hablado con el maestro anterior. La cuarta exposición, que es la identificación de depresión en estudiantes universitarios durante la pandemia de COVID-19, desafortunadamente no la podremos hacer debido a que el doctor Carlos Arias se ha excusado a última hora por percances de salud. Vamos a continuar entonces con las otras salas. Las otras salas, sala 1, sala 2, sala 3, están en este momento en charlas. Incluso luego tendremos una sesión plenaria en nuestra sala principal a las 10:25 con el doctor Diego Alejandro Espíndola. Él fue profesor de pregrado de la Universidad de Antioquia, actualmente es residente de 4º año de psiquiatría de la Universidad de Antioquia con la conferencia COVID y Burnout. Luego continuaremos con las otras salas y esta sala quedaría ya cerrada. Muchas gracias a todos ustedes por la atención durante esta mañana.